Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos juntos en un tema que les aseguro va a hacerlos reflexionar, sentir y quizás hasta cambiar la forma en que ven las cosas. ¿Alguna vez han sentido esa presión constante por planificar, por tener todo bajo control, por pensar en el mañana, en el futuro, en lo que vendrá? Hoy vamos a hablar de eso, pero de una manera diferente, una forma que quizás nos libere un poco de esa carga. Vamos a explorar esa idea de vivir sin pensar demasiado en el mañana, y no me refiero a la irresponsabilidad, para nada. Me refiero a una forma más consciente, más presente, más llena de vida. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante viaje, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse. Así se unen a nuestra comunidad y no se pierden nada de lo que compartimos aquí. Vivimos en un mundo que parece obsesionado con el futuro. Desde que somos pequeños nos dicen que debemos estudiar para tener un buen trabajo, que debemos ahorrar para la jubilación, que debemos planificar cada paso para alcanzar el éxito. La narrativa social y cultural nos empuja constantemente hacia adelante, hacia esa meta lejana que llamamos futuro. Se nos enseña que la vida es una carrera de obstáculos y que la clave para ganarla es la previsión, la anticipación, la estrategia impecable. Y sí, la planificación es importante, no lo voy a negar. Es la herramienta que nos permite construir, que nos da un sentido de propósito y dirección. Nos ayuda a materializar sueños, a alcanzar objetivos, a navegar por las complejidades de la vida con cierta seguridad. Pero, ¿qué pasa cuando esa planificación se convierte en una fuente de ansiedad? ¿Qué sucede cuando el temor a lo que pueda pasar mañana nos roba la alegría de hoy? ¿Cuando el mapa se vuelve más importante que el territorio que estamos recorriendo? Hoy quiero que abramos juntos esa puerta para explorar una filosofía de vida que, aunque pueda sonar un poco radical a primera vista, encierra mucha sabiduría. Se trata de encontrar un equilibrio, de aprender a disfrutar del presente sin que la preocupación por el futuro nos paralice. No se trata de vivir a las ciegas, sino de reenfocar nuestra energía, de permitir que la acción consciente y disfrutada de hoy sea la mejor preparación para el mañana. Se trata de vivir la vida, no de prepararla perpetuamente. Pensemos por un momento en esa sensación. Estás en un parque, los niños ríen, el sol calienta tu piel, hay una brisa suave que acaricia tu rostro, el aire huele a hierba recién cortada, a flores silvestres. Sientes esa paz efímera, esa conexión con el momento presente. Y de repente zas. Tu mente, entrenada por años de anticipación, salta, ¿y si llueve mañana? La previsión del tiempo decía algo de nubes. Debería haber reservado ya las vacaciones, ¿se me habrá pasado el plazo? ¿Me alcanzará el dinero para la hipoteca el próximo mes? ¿Debería haber invertido en acciones? ¿Y si hay un imprevisto y no tengo suficientes ahorros? Y ahí se va el momento. Se desvanece la risa de los niños, la calidez del sol se siente menos reconfortante, la brisa se convierte en un presagio. El placer, la simpleza de estar vivo, se disipa en una nube de preocupaciones. Es como si estuviéramos constantemente preparándonos para una vida que aún no ha llegado, una vida imaginaria, una proyección mental, olvidándonos de la vida que estamos viviendo justo ahora, en este preciso instante. Y es que, la verdad, el mañana es una promesa incierta. Podemos planificar hasta el último detalle, podemos trazar el camino más minucioso, pero la vida, como bien sabemos, tiene sus propias sorpresas, sus propios giros inesperados. Y a menudo esas sorpresas, aunque puedan ser desafiantes, aunque nos saquen de nuestro plan trazado, son también las que nos enseñan, las que nos hacen crecer, las que nos muestran nuestra propia resiliencia. Son los desvíos los que a menudo nos llevan a paisajes que nunca habíamos imaginado, a descubrimientos que no estaban en nuestro itinerario. Esta idea de anclarse en el presente no es nueva. En muchas culturas, e incluso en filosofías ancestrales, encontramos ecos de esta sabiduría. El budismo, por ejemplo, habla mucho sobre la impermanencia de todas las cosas y sobre la importancia de la atención plena, del de estar aquí y ahora. No se trata de no tener metas, de no soñar, de no proyectar, sino de no permitir que la obsesión por alcanzarlas nos ciegue ante la belleza de lo que nos rodea en el camino. Es una invitación a honrar el proceso, a reconocer el valor de cada etapa, a no sacrificar el presente en el altar del futuro. Imaginen a un artista creando una obra maestra. ¿Está pensando exclusivamente en la crítica que recibirá en la exposición? ¿En si se venderá la pintura y cuántas ganancias generará?
Claro, esos son aspectos que pueden formar parte de su proceso, de su contexto profesional. Pero lo fundamental, lo que da vida a su arte, lo que hace que esa obra trascienda, es el acto de pintar en sí mismo, la conexión profunda con los colores, con la forma, con la textura, con la emoción que está plasmando en ese instante. Si solo estuviera preocupado por el futuro, por el resultado final, podría no llegar a terminar la obra, o si lo hiciera, podría carecer de la chispa, de la pasión, de la autenticidad que realmente la hace especial y conmovedora. La presencia del artista en el acto creativo es lo que impregna la obra de vida. Y no solo se trata de grandes momentos, de proyectos ambiciosos o de creaciones artísticas. Pensemos en las pequeñas cosas del día a día, en esos instantes cotidianos que a menudo pasan desapercibidos, pero que constituyen la urdimbre de nuestra existencia. El café que nos tomamos por la mañana, el aroma, el calor de la taza entre nuestras manos, el primer sorbo que despierta nuestros sentidos. La conversación con un amigo, la profundidad de la mirada, la resonancia de las palabras. El paseo con nuestra mascota, la alegría contagiosa de su movimiento, la conexión silenciosa que se establece. Si en esos momentos estamos atrapados en pensamientos sobre lo que haremos más tarde, sobre la lista de tareas pendientes, o divagando en los arrepentimientos o las nostalgias de lo que hicimos ayer, nos perdemos la esencia de esa experiencia. Nos perdemos la oportunidad de conectar realmente, de saborear, de sentir la riqueza de lo que está sucediendo. Es como si estuviéramos en una película, pero en lugar de ver la escena que se desarrolla ante nuestros ojos, estuviéramos leyendo el guión del final, deseando que termine para llegar a lo que consideramos importante. Y el problema es que cuando nos damos cuenta, el tiempo ya ha pasado y nos quedamos con una sensación de vacío, de haber estado físicamente presentes, pero mental y emocionalmente ausentes. Hemos existido en ese tiempo, pero no lo hemos vivido plenamente. Ahora sé lo que algunos podrían estar pensando, y es una pregunta muy válida, pero entonces ¿no debo hacer planes para el futuro? ¿Debo vivir como si no hubiera un mañana, sin ninguna responsabilidad ni previsión? Absolutamente no. Como dije al principio, la planificación tiene su lugar y su importancia. Tener metas es lo que nos impulsa, lo que nos da dirección, lo que nos permite construir un futuro que deseamos. La planificación es la arquitectura de nuestros sueños. Lo que proponemos hoy es un cambio de enfoque, un ajuste en la lente con la que miramos el tiempo. En lugar de vivir para el mañana, donde el presente es solo un obstáculo a superar para llegar a ese futuro idealizado, vivimos con el mañana en mente, pero sin permitir que la preocupación por él domine y anule nuestro presente. Es un poco como cuando navegas en un velero. Tienes un destino en el horizonte, sabes a dónde quieres llegar, y eso es importante para guiar tu rumbo. Pero al mismo tiempo disfrutas del viaje. Disfrutas del paisaje que va cambiando a medida que avanzas, de las olas que te mecen, del viento en las velas que te impulsa. Si solo estuvieras con los ojos fijos en el horizonte ignorando todo lo demás, te perderías toda la belleza, la aventura y el aprendizaje intrínseco de la navegación en sí. La verdadera experiencia está en el trayecto. ¿Y cómo podemos empezar a cultivar esta forma de vida, esta habilidad de anclarnos en el presente sin descuidar el futuro? No es fácil, lo sé. Nuestro cerebro está intrínsecamente entrenado para anticipar, para prever problemas, para buscar seguridad en la planificación. Es un mecanismo de supervivencia que ha sido útil a lo largo de la evolución. Pero hay prácticas, hay herramientas que con constancia nos ayudan a desmantelar esas cadenas de ansiedad y a anclarnos en el presente. La meditación mindfulness, por ejemplo, es una herramienta poderosa y cada vez más reconocida por sus beneficios. Dedicar unos minutos al día, quizás al despertar o antes de dormir, a observar nuestros pensamientos sin juzgarlos, a sentir nuestra respiración entrando y saliendo, a ser conscientes de nuestro entorno a través de nuestros sentidos. Nos entrena para volver al aquí y ahora. No se trata de vaciar la mente, lo cual es una tarea casi imposible para la mayoría de nosotros, sino de observar lo que hay en ella con una actitud de curiosidad, de aceptación, no de crítica. Es como observar las nubes pasar por el cielo, simplemente las vemos, sin intentar cambiarlas ni aferrarnos a ellas. Otra forma, y esta es de una potencia transformadora, es practicar la gratitud. A menudo estamos tan enfocados en lo que nos falta, en lo que queremos conseguir, en las carencias que percibimos, que olvidamos apreciar la abundancia que ya forma parte de nuestra vida. Tomarse un momento al final del día, antes de ir a dormir,
para pensar en 3 cosas, incluso las más pequeñas, por las que están agradecidos, puede cambiar radicalmente nuestra perspectiva. Ese agradecimiento o nos conecta profundamente con el presente, nos recuerda las bendiciones, las alegrías y las oportunidades que ya forman parte de nuestra existencia y que a menudo damos por sentado. Nos ayuda a ver la riqueza en lo que tenemos, en lugar de la escasez en lo que anhelamos. Y algo que me parece fundamental, y que a menudo subestimamos, es aprender a aceptar la incertidumbre. La vida es intrínsecamente impredecible, llena de giros y sorpresas. Resistirse a esta realidad, luchar contra ella, solo genera frustración, estrés y agotamiento. Cuando aceptamos que no podemos controlar todo, que no podemos prever cada detalle del futuro, nos liberamos de una carga inmensa. No significa rendirse, no significa apatía, sino más bien fluir con las circunstancias, adaptarse con flexibilidad y estar preparados para encontrar soluciones cuando los problemas se presenten, en lugar de gastar una energía preciosa en preocuparse por ellos antes de que ocurran. La aceptación de la incertidumbre nos permite tener una mente más clara y disponible para las oportunidades que surgen en el camino. Piensen en las personas que admiran por su vitalidad, por su energía contagiosa, por su capacidad de disfrutar la vida en su plenitud. Si observan con atención, muchas de ellas, casi de forma instintiva, viven con esa filosofía. No descuidan sus responsabilidades, son personas organizadas y con propósito, pero no dejan que la ansiedad por el futuro les robe la chispa del presente. Tienen esa asombrosa capacidad de estar plenamente presentes en cada momento, ya sea trabajando intensamente en un proyecto importante que requiere toda su concentración, o simplemente compartiendo una comida sencilla con sus seres queridos, riendo, conectando, saboreando el instante. Su presencia es palpable y contagiosa. Este camino, este entrenamiento de la mente y el espíritu, es un proceso continuo, un entrenamiento constante. Habrá días, muchos días, en que la preocupación por el mañana nos atrape de nuevo en su red, y eso es completamente normal. Somos humanos y nuestra mente tiende a divagar. Lo importante no es no tener nunca pensamientos sobre el futuro, sino tener la conciencia y las herramientas para reconocer cuando nos estamos perdiendo en ellos y decidir intencionalmente volver a nuestro presente. Es como un músculo que se fortalece con la práctica. Cada vez que nos damos cuenta de que estamos divagando en preocupaciones futuras y elegimos conscientemente enfocar nuestra atención en lo que está sucediendo ahora, en nuestra respiración, en nuestras sensaciones, en la tarea que tenemos entre manos, estamos fortaleciendo esa capacidad de estar presentes. Y aquí viene la parte más intrigante, la paradoja de este enfoque: ¿qué pasaría si, al dejar de preocuparnos tanto por el mañana, al liberar esa energía que invertimos en la anticipación ansiosa, creamos un mañana intrínsecamente mejor? Cuando estamos presentes, somos más creativos, más enfocados, más eficientes, más receptivos a las oportunidades que surgen. Cuando disfrutamos de nuestro trabajo, lo hacemos con mayor calidad y pasión. Cuando nos conectamos plenamente con las personas que queremos, compartiendo nuestro tiempo y atención sin distracciones, fortalecemos esas relaciones, las nutrimos, las hacemos más profundas y significativas. Es un círculo virtuoso. Al vivir plenamente hoy, al honrar el presente, estamos, de hecho, construyendo un futuro más sólido, más feliz y más pleno, sin la pesada carga de la anticipación ansiosa que a menudo lo anticipa de forma negativa. Estamos sentando las bases de un futuro deseado a través de la calidad de nuestro presente. En resumen, amigos, hemos explorado la idea de vivir sin pensar tanto en el mañana, no como una excusa para la irresponsabilidad o la falta de previsión, sino como una profunda invitación a vivir con mayor plenitud y conciencia en el presente. Hemos hablado de cómo la obsesión por el futuro, esa fijación casi compulsiva, puede robarnos la alegría y la riqueza del hoy, el único tiempo que realmente poseemos. Hemos visto cómo la sabiduría ancestral, desde el budismo hasta otras tradiciones, nos enseña la importancia vital de anclarnos en el aquí y ahora, de honrar el momento presente. Y hemos compartido algunas prácticas concretas, como la meditación mindfulness y la gratitud, que pueden ser nuestras aliadas invaluables en este camino. La clave, como en tantas cosas en la vida, está en encontrar ese equilibrio sutil, en tener metas que nos impulsen, pero disfrutando plenamente del viaje que nos lleva hacia ellas, en aceptar la naturaleza incierta de la vida y en permitirnos saborear cada instante, cada experiencia, sin prisa, sin ansiedad, simplemente estando presentes. De verdad, ha sido un placer absoluto compartir estas reflexiones con todos ustedes. Espero de corazón que este vídeo les haya dado algo en que pensar, una nueva perspectiva,
algo que les motive a probar nuevas formas de vivir el día a día, a recuperar la magia de los momentos cotidianos. Me encantaría saber sus pensamientos sobre este tema tan fundamental. ¿Han sentido alguna vez que el futuro les roba el presente? ¿Qué estrategias utilizan ustedes para vivir más en el aquí y ahora, para reconectar con el momento presente? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, sus preguntas y sus experiencias me enriquecen enormemente y me ayudan a seguir creando contenido que les sea útil. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha resonado y les ha parecido útil, por favor, no se olviden de regalarme un buen me gusta. Ese pequeño gesto me ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y a que este contenido llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas a las que creen que les podría aportar valor. Así podemos seguir creciendo juntos y creando esta hermosa comunidad de reflexión y crecimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún contenido futuro. Tenemos muchas más ideas y reflexiones interesantes que compartir con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho, vivan el presente y hasta pronto. ¡Chao!